Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, por supuesto, porque amanecí con ganas de dar una opinión que nadie me pidió sobre uno de los personajes que más me dejó rabiando en uno de los últimos doramas que vi. Y estoy hablando del drama Shine on Me, que por cierto, se los recomiendo muchísimo si aún no lo han visto. Antes de empezar, quiero repetir algo que seguro ya han escuchado 1000 veces, pero nunca está de más aclarar. En este video no se critica al actor ni su trabajo, solo al personaje. De hecho, todavía no entiendo cómo existen personas capaces de tirarle hate a un actor o actriz solo por interpretar bien un papel. Por si a alguien se le olvida, esto es un dorama. Y los doramas no son la vida real. Así que si alguien por ahí se toma este video demasiado en serio, por favor, sáltenselo. Tengo resúmenes de otros doramas, y seguro alguno de esos les va a gustar más. Bueno, ahora sí, no alarguemos más la espera. Si bien los protagonistas son hermosos, casi perfectos, no es de ellos de quienes voy a hablar. Porque seamos honestos, ¿qué de malo tendría que decir de eso? Exacto, nada. Así que, como no podía ser de otra forma, hoy voy a rajar de Chuang Shu. Sí, ese personaje que aparece poco en el drama, pero que cada vez que salía en pantalla me daba unos corajes bien feos. Así que, empecemos. ¿Alguien me puede explicar por qué su personaje es tan desesperante? Llevo casi una vida viendo doramas, y créanme cuando les digo que Chuang Shu es uno de los personajes más insufribles que me ha tocado ver. Literalmente tuvo muchísimas oportunidades para ser feliz con nuestra prota Shi Wang, pero oportunidad que tenía, oportunidad que desperdiciaba. Ah, hombres, desde el inicio su actitud era súper impositiva. Él opinaba de todo, peor que suegra metiche. Opinaba sobre a qué empresa debía postular, sobre si debía seguir buscando trabajo o no, sobre sus decisiones en público y en privado. Incluso llegó a ser tan ridículo que la cuestionó por usar tacos en vez de zapatos cómodos. O sea, perdón, todo giraba en torno a lo que él pensaba. Así que aparte de metiche, egoísta, pero jamás, y digo jamás, se detuvo a escuchar lo que ella tenía que decir ni las razones detrás de sus decisiones. Ni una sola vez. Ahora, todo lado malo tiene su lado bueno. Y ese lado bueno es nuestra prota, Shi Wang. La reina del sarcasmo, la belleza y la paciencia, aunque al inicio, hay que decirlo, era bien migajera. Pero bueno, ella desde el primer momento fue clarísima con él y con sus sentimientos. Tan clara que cuando finalmente se le confesó y él la rechazó, ella no solo no se rindió, sino que le dijo que se esforzaría para ganarse su amor. O sea, algo que muchas en la vida real no haríamos jamás. Pero la prota lo hizo, empoderada total. Lo hizo por ella y lo hizo por todas. El problema no le sirvió de nada. Y lo único que nos demostró fue que no siempre el que la sigue, la consigue. Al inicio, tengo que admitirlo, sentí un poco de pena por él. Pensé que la rechazaba porque él sentía que no era lo suficientemente bueno para ella. Aunque esa excusa es bien X, de verdad creí que esa era la razón. Hasta ahí yo dije, ok, lo entiendo. Pero esa sensación no me duró nada. Al poco rato, ya me había arrepentido de querer ver siempre el lado razonable de las cosas. Porque en una de las primeras escenas, Chuang Shu hace sentir terrible a nuestra prota. Él le dice prácticamente que vive a costa de sus padres, que no se esfuerza lo suficiente, que aprovechar los beneficios de ser hija de padres influyentes la convierte en poco menos que un parásito para la sociedad. Cuando escuché todo eso que le dijo, me indigné bien feo, como si me lo hubiera dicho a mí. Ahí yo dije, ¿sabes qué? Para tu coche. Todos, en algún momento de la vida, hemos tomado decisiones bien pendejas y necesitamos que alguien nos dé una buena regañada para entrar en razón. Pero no así, Chuang Shu, no así. La idea es motivar, no mandar a alguien directo a la depresión. Entiendo que ese diálogo buscaba empujar a Shi Wang a salir de su zona de confort y demostrarse a sí misma que podía sola, como toda mujer empoderada en pleno siglo XXI. Pero la forma fue tan dura que hasta a mí me dolió. Literal, me dieron ganas de ser la protagonista para decirle todas sus verdades en la cara. Pero luego recordé que es solo un dorama y me tuve que tragar todo mi coraje. Eso sí, desde esa escena me quedó clarísimo que Chuang Shu y yo no íbamos a simpatizar nunca. ¿Por qué no? No puedes hablarle así a alguien, por más que jures que tus intenciones son buenas. Después de eso viene uno de los eventos canónicos del drama, y es que este drama es una joya, porque cada escena es más frustrante que la anterior. Resulta que Chuang Shu un día se despertó con complejo de abogado del mal y decide apoyar a su vecina de toda la vida, Yerong, que por cierto está enamorada de él, aunque él ni al caso, para que acuse falsamente a la protagonista sin pruebas, delante de todas las que dicen ser sus amigas, que algunas, más que amigas, parecían enemigas. Y claro, se arma tremendo pleito. Yerong cree que Shi Wang es tan, pero tan mala,
que a pesar de tenerlo todo, no se conforma con querer quitarle a Chuang Shu, sino que ahora también quiere quitarle incluso la oportunidad de una entrevista de trabajo. Obviamente, la prota se defiende como si no hubiera un mañana, repitiendo una y otra vez que ella no tiene la culpa de nada. Pero como nadie le cree, decide demostrar que, si realmente quisiera perjudicar a Ye Rong, le bastaría con una sola llamada. Y justo en ese momento, ¡zas!, que Chuang Shu le quita el celular de la mano, pasándose por encima de todas las normas de cordialidad asiáticas. Mal, muy mal, Chuang Shu. Aunque Shi Wang en realidad no había llamado a nadie, Chuang Shu expone su mentira delante de todos, dejándola mucho peor de lo que ya estaba. Chuang Shu, como siempre, del lado incorrecto, no solo no la apoyó, sino que siguió acusándola falsamente, sin pruebas verificables, y además ayudó activamente a humillarla delante de todos, sabiendo perfectamente que si él lo hacía, la humillación era peor. Porque todos sabían que Shi Wang se le había declarado y que él la había rechazado. Y yo me pregunto, ¿qué clase de persona que dice estar interesada en alguien hace eso? Desde ahí, mi mente empezó a relacionar a Chuang Shu con una red flag andante. Y como no importa en qué lugar estés, y el chisme es el chisme aquí y en la China, toda la universidad se enteró de lo que pasó y empezaron a crear rumores sobre Shi Wang. El asunto llegó tan lejos que la prota tuvo que organizar una reunión y presentar pruebas para demostrar su inocencia y por lo menos calmar un poco las habladurías. O sea, ella es la víctima, pero también le toca ser su propia abogada. Todo mal. Pero el pleito de este capítulo no termina ahí. Mientras veía el drama, yo pensaba, bueno, cuando él se entere de la verdad, mínimo va a reconocer que se equivocó y buscará arrepentido a nuestra prota. Pero no, Chuang Shu nunca decepciona cuando se trata de decepcionarnos. Porque cuando finalmente se descubre que todo fue un malentendido, Chuang Go nunca se disculpa directamente con Shi Wang, no la busca, no la llama, no le manda un mensaje, nada. Lo único que hace después es aprovechar una mala etapa de Shi Wang para intentar sentirse mejor consigo mismo, ofreciéndole ayuda. A ella le estaba yendo fatal con la tesis, y él no tuvo mejor idea que amanecerse buscando información para luego enviársela. ¿Eso era una disculpa? Tal vez. ¿Él se lo dice claro? Jamás. Nunca le dice, me equivoqué contigo y esta es mi manera de disculparme. Simplemente se lo envía. Obviamente, con todo lo que ya había pasado entre ellos, la protagonista no interpreta eso como una disculpa. No piensa que lo hace por ella, sino que cree que lo hace para que perdone a Ye Rong por todo lo que le hizo. La prota ya no aguantaba más, iba de decepción en decepción, así que cada vez se convencía más de que él no la quería. Pero eso no era lo peor. Ella sentía que su rechazo era tan grande que él ni siquiera quería deberle algo, porque no era la primera vez que le hacía tremendas nacadas. Ya antes la había malinterpretado y se había dejado llevar por chismes. El primer gran malentendido fue cuando ella le prestó dinero para la operación de su mamá. Pero él se lo devuelve rapidísimo y con intereses, como si se tratara de un préstamo del gota a gota. Y tú te preguntarás, ¿por qué haría eso si nuestra prota es toda buena y solo quería ayudar? Pues por culpa de la antipática de su vecina, Ye Rong, quien le dijo a su hermano menor que había escuchado rumores de que Shi Wang andaba contando a todos que gracias a su dinero ella le había salvado la vida a la mamá de Chuang Shu. La otra vez fue cuando ella acompañó a su primo a dar un examen. Ahí descubre que uno de sus compañeros era el hermano menor de Chuang Shu. Como ya era hora de comer, lo invitan a comer con ellos. Porque un plato de comida no se le niega a nadie, y menos a un amigo de la familia. Hasta ahí todo normal. Pero al día siguiente aparece Chuang Shu y le dice que no tenía planeado venir, pero que ahora que ya estaba ahí, la invitaba a ella y a su primo a comer por haber cuidado de su hermano el día anterior. O sea, en lugar de decirle que estaba ahí porque quería verla, porque sabía que ella también estaría ahí, no, actúa como si todo fuera solo para pagar un favor. Y eso, lejos de verse como un gesto bonito, hace que la prota entienda que todo lo que él hace es únicamente para no deberle nada. Así que Shi Wang hace lo único que le quedaba. Lo castiga con el látigo de su indiferencia y ese día lo trata solo lo justo y necesario. Es decir, ella empezó a leer todas esas acciones como intentos claros de alejarla. Y eso es justamente lo que vuelve este drama tan interesante y tan frustrante. Porque capítulo tras capítulo esperas que, por fin, él sea claro. Que diga algo. Que haga algo. Que se aclaren de una vez todos esos malentendidos. Pero no. Ni palabras, ni acciones claras, solo más confusión. Muy distinto a Lin Yusen, que desde los primeros capítulos sí demostraba un interés real por la protagonista. Bueno, amiguitos, con esto termino la primera parte de mi humilde opinión sobre el personaje que más me sacó de quicio en Shine on Me.
Si les gustó esta nueva sección, no sean tímidos y díganmelo en los comentarios o déjenme su like. Y si no les gustó, también háganmelo saber. Eso sí, todo con respeto porque mi canal podrá tener pocas vistas, pero es bien respetuoso. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.